Sí, me gusta esta sartén. Nada se pega a ella y lavarla es un placer. Pero ¿qué tan seguro es este recubrimiento? ¿Y cuál es la relación de esta sartén, por ejemplo, con las medias de mujer? Bueno, vamos a averiguarlo. Pero antes de contarles sobre el recubrimiento antiadherente de polímero en esta sartén y sobre otros tipos inusuales de plástico, volvamos al pasado y descubramos cómo surgieron los polímeros y los diferentes tipos de plásticos que hoy se pueden encontrar prácticamente en todas partes. De hecho, la historia de los polímeros en la Tierra puede comenzar hace 4.000 millones de años, cuando bajo la influencia de rayos, altas temperaturas y agua, se formaron las primeras moléculas orgánicas, los aminoácidos, a partir de los cuales, posteriormente, se formaron los primeros biopolímeros, las proteínas. Y sí, como pueden entender, durante todo este tiempo la naturaleza no se quedó quieta, y en 4.000 millones de años, de las primeras proteínas surgieron criaturas como estas, el Homo sapiens, que está completamente compuesto de biopolímeros. Nuestra piel, músculos y prácticamente todos los tejidos de nuestro cuerpo están compuestos de una mezcla de agua, grasa y diferentes biopolímeros, al igual que muchos otros seres vivos. Pero como el ser humano logró superar a todas las demás criaturas en su desarrollo, comenzó a utilizarlas como sus primeras herramientas de trabajo. Por ejemplo, la madera, compuesta de biopolímeros, celulosa o lignina, se convirtió en un excelente material de construcción, y de la piel proteica biopolimérica de los animales se obtuvo una excelente ropa. Se sorprenderán, pero nuestros antepasados eran bastante conservadores, y continuaron durante cientos de miles de años, utilizando esos mismos biopolímeros poco fiables que simplemente yacían a sus pies, hasta que finalmente, en el siglo XIX, comenzó el auge de una ciencia como la química, que finalmente permitió abandonar parcialmente algunos de los biopolímeros poco fiables, como la madera o la piel de animales. El primer acontecimiento significativo en la química de polímeros se considera el descubrimiento de la nitrocelulosa a mediados del siglo XIX. Por el químico suizo Christian Schönbein. Se obtiene esta sustancia mezclando algodón común o celulosa, con una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico. El resultado es una sustancia que a simple vista se parece mucho al algodón común, pero cuyas nuevas propiedades se manifiestan perfectamente al encenderla. Resultó que, con la obtención de nitrocelulosa, la humanidad pudo por primera vez cambiar la estructura química de los biopolímeros naturales, obteniendo así una sustancia completamente nueva. Para ser más precisos, a la molécula de glucosa, es decir, el algodón común, se le añadieron grupos nitro, cambiando radicalmente sus propiedades. Las propiedades combustibles de la sustancia obtenida encontraron su aplicación en el ámbito militar. El nuevo polímero se disuelve en varias sustancias, obteniendo algunos productos. Por primera vez, esto lo hizo a mediados del siglo XIX el inventor inglés Alexander Parkes, mezclando un poco de nitrocelulosa con una solución alcohólica de alcanfor, que en ese momento se usaba a menudo en medicina. Resultó que la nitrocelulosa se disuelve perfectamente en tal mezcla, convirtiéndose con el tiempo en algo parecido a una gelatina. Después de la evaporación del alcohol, el alcanfor comienza a actuar como plastificante, lo que hace que la nitrocelulosa se convierta en un plástico bastante resistente y ligero, el celuloide. Este material fue el primer polímero artificial inventado por la humanidad. Después del inicio de la producción industrial de celuloide, se descubrió que, por sus propiedades y especialmente por su precio, superaba significativamente a algunos materiales naturales. Por ejemplo, el celuloide tuvo éxito en la producción de imitaciones de marfil, así como de perlas. Además, los botones, cajas y bolígrafos de celuloide también se vendían muy bien, lo que permitió a su inventor, Alexander Parkes, amasar una fortuna. Y no solo eso, toda la industria fotográfica y cinematográfica surgió precisamente gracias a la aparición de las películas de celuloide. Sin embargo, el progreso no se detuvo, y otras personas también pensaban en cómo se podría reemplazar el celuloide, que aunque era bonito, era demasiado inflamable. Por ejemplo, observen cómo arde bien un viejo acordeón cubierto con una película de celuloide. Aquí hay solo 2 milímetros de este plástico inflamable. Creo que si el grosor de la capa de celuloide aquí fuera al menos de 1 centímetro, tal acordeón se convertiría en un verdadero cohete. Finalmente, en 1907, Leo Baekeland descubrió un nuevo tipo de plástico, mediante la reacción de fenol con formaldehído en un medio alcalino, y lo llamó, por supuesto, en honor a sí mismo, baquelita.
Pero aún así, esta reacción es bastante caprichosa y no siempre resulta. Por eso creo que les mostraré en su lugar un análogo más simple y espectacular. Para esto, en lugar de fenol, tomé otra sustancia similar, el resorcinol, que desde el punto de vista químico es el mismo fenol, solo que con un grupo hidroxilo adicional. Para obtener plástico de él, primero disuelvo un poco de resorcinol en 50 ml de agua, después de lo cual le añado el segundo reactivo, una solución de formaldehído. Esta sustancia es extremadamente tóxica, por lo que todo el proceso debe realizarse bajo una campana de extracción potente. Después de mezclar la mezcla y obtenerse para crear el plástico, añado al recipiente ácido clorhídrico, y el plástico obtenido se precipita inmediatamente al fondo. Para iniciar la polimerización completa, añadí alrededor de 2 ml de ácido clorhídrico, lo que hizo que la solución comenzara a solidificarse rápidamente. Que después de la polimerización, en la composición del plástico obtenido quedara bastante agua, lo que hizo que la masa resultante fuera demasiado blanda. Por eso, preparé nuevamente la mezcla de resorcinol con formaldehído, solo que esta vez más concentrada. Ahora, solo un par de gotas de ácido clorhídrico provocaban una abundante precipitación del polímero en el fondo del recipiente. Las porciones posteriores de ácido solo aceleraron este efecto, que resulta bastante fascinante. Aquí, en presencia de ácido, el resorcinol comienza a unirse con las moléculas de formaldehído, formando una red ramificada de moléculas de polímero unidas entre sí, similar al baquelita, que reemplazó al inflamable celuloide. La diferencia aquí con el baquelita es que la reacción ocurre mucho más rápido, pero debido al alto costo del resorcinol, el plástico obtenido se utilizó solo en odontología para empastes dentales, especialmente en la URSS. Creo que muchos todavía tienen los llamados dientes rosados, debido al color del empaste resultante. Ahora, debido a la toxicidad del formaldehído, en odontología se utilizan compuestos más seguros para los empastes. Después de endurecerse, el plástico obtenido resulta extremadamente duro y ligero, además de no ser tan inflamable como el celuloide, por lo que prácticamente hasta finales del siglo XX se fabricaron con él una gran variedad de objetos, desde carcasas para teléfonos de escritorio, hasta numerosos interruptores. Junto con la aparición de tipos de plástico duro, a principios del siglo XX, también surgió la necesidad de algunos materiales elásticos, especialmente con el inicio de la producción masiva de automóviles. El hecho es que, para la producción de neumáticos de automóviles, se necesitaban grandes cantidades de un polímero natural, el caucho, del cual, al mezclarlo con azufre y calentarlo, posteriormente se fabricaba el caucho. Sin embargo, ya para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las plantaciones de árboles de caucho en América del Sur no podían satisfacer la creciente demanda mundial de caucho. Por lo tanto, los químicos de la época tuvieron que inventar nuevos tipos de polímeros elásticos sintéticos. En el siguiente experimento, les mostraré cómo se obtuvo uno de los primeros tipos de caucho sintético, a principios del siglo XX. Para esto, tomé 750 ml de agua y disolví en ella hidróxido de sodio, una base fuerte. Después de la disolución, agrego al líquido 60 gramos de azufre en polvo puro, similar al que usan los jardineros para protegerse de las plagas en los invernaderos. Con el tiempo y al calentarse, el azufre comienza a disolverse en la solución alcalina, formando compuestos como los polisulfuros de sodio, lo que hace que la solución empiece a oler bastante a azufre. Para obtener caucho sintético, enfrío la solución y vierto en el recipiente 120 ml de dicloroetano, un líquido bastante tóxico con un olor dulzón. Con el tiempo, los polisulfuros de sodio comienzan a reaccionar con el dicloroetano y forman largas cadenas de un polímero llamado tiocol, que empieza a precipitarse de la solución en forma de copos amarillos. Al agitar, estos copos comienzan a pegarse entre sí, formando algo parecido a una bola de goma. Después de aproximadamente una hora, saco el polímero obtenido y lo enjuago en agua. Luego exprimo los restos del solvente dicloroetano. En estado húmedo, la goma sintética resultante es bastante suave, pero una vez seca se vuelve más elástica. En los años 40 del siglo XX,
Se utilizaba este polímero para fabricar algunos adhesivos, para goma, pero la mayor difusión llegó con el tiocol, así como con la empresa del mismo nombre, inicialmente en la producción de cohetes espaciales, donde este polímero desempeñaba el papel de un excelente agente aglutinante. Bueno, al igual que en la construcción de cohetes, el auge del uso de polímeros sintéticos ocurrió precisamente en los años 60 y 70 del siglo XX. En ese tiempo, los polímeros sintéticos comenzaron a introducirse poco a poco en la ropa, y con la aparición de las minifaldas femeninas, en el guardarropa de cada joven aparecieron las medias femeninas, hechas de un material nuevo y bastante inusual, en ese momento, el nylon. Sorprendentemente son simplemente súper resistentes. Es prácticamente imposible romperlas. Es interesante, ¿cómo se fabrica un material tan resistente y ligero? Para obtener nylon en condiciones de laboratorio, tomé dos sustancias bastante exóticas en la vida cotidiana, Gishtee, a saber hexametilendiamina, y cloruro de sebacoilo. Para empezar, en un vaso peso 2 gramos de hexametilendiamina, cita, que es una sustancia sólida con un olor bastante extraño, similar al de un arenque fresco. Ahora lo disuelvo en 50 mililitros de agua, lo que hace que las partículas de esta sustancia comiencen a girar de manera bastante divertida en la superficie del agua. Después de disolver toda la hexametilendiamina en el agua, añado un poco más de álcali a la solución y para darle color, un par de gotas de indicador de fenolftaleína, que en un medio alcalino tiñe la solución de un color carmesí brillante. Ahora necesito preparar el segundo reactivo, para lo cual vierto en un vaso 1,5 gramos de cloruro de sebacoilo, que es un líquido aceitoso amarillento con un fuerte olor a ácido clorhídrico. Esta sustancia ahora debe disolverse en 50 mililitros de hexano, después de lo cual se puede proceder a la obtención del nylon propiamente dicho. Para esto, vierto cuidadosamente la solución de hexano en el vaso con la primera solución coloreada. Y dado que el hexano es más ligero que el agua, y no se mezcla con ella, ambas soluciones forman dos fases en el vaso, entre las cuales inmediatamente se forma una película de nylon. Para obtener más de este polímero, simplemente saco la película formada de la solución inferior y la enrollo en una varilla de vidrio. De esta manera, entre las dos soluciones ocurre constantemente una reacción entre la hexametilendiamina y el cloruro de sebacilo, formando una larga cadena de compuesto de poliamida que inmediatamente saco de la solución, lo que hace que continúe formándose nuevamente. La polimerización ocurre extremadamente rápido, por lo que se pueden enrollar más de 5 metros del nylon resultante en la varilla de vidrio. Si se observa más de cerca, la fibra formada, se parece más a un tubo con restos de solución que a un hilo monolítico, ya que del carrete en la varilla de vidrio constantemente gotea el exceso de líquido. Al final, después de varios minutos de experimento, parte del líquido en el vaso se acaba, y ya no es posible extraer nuevas porciones de nylon. Después de enjuagar con agua, se puede ver que este método de obtención de nylon no es el más eficiente, ya que de un carrete tan grande, al final solo queda un pequeño montón de fibra de poliamida. Pero para una demostración creo que es suficiente. Después de secarse, el nylon obtenido es bastante resistente al tacto. Al mismo tiempo, posee propiedades elásticas, lo que le permite estirarse ligeramente. Si se funde el polímero obtenido y se extruye a través de boquillas finas, se pueden obtener hilos de nylon muy delgados, con los cuales se pueden hacer las mismas medias, o cuerdas de poliamida muy resistentes, que hoy en día utilizan muchos alpinistas y aficionados a las excursiones. Además, el nylon se utiliza para fabricar muchas líneas de pesca, ya que este polímero es varias veces más resistente que otros tipos de plástico. Es interesante que el nylon se obtuvo por primera vez en la conocida empresa estadounidense DuPont, que también es famosa por otros de sus descubrimientos. Por ejemplo, allí se obtuvieron por primera vez los freones, el agua seca, y un material bastante inusual que hoy en día se puede encontrar prácticamente en cada cocina. Sí, les hablo del teflón, que se obtuvo por primera vez en 1938 en la empresa DuPont, y de manera completamente accidental. En esta empresa, los científicos almacenaban algunos freones experimentales en cilindros de acero, hasta que uno de los cilindros se obstruyó por alguna razón. Resultó que bajo alta presión, algunos compuestos organofluorados podían autopolimerizarse, formando un polvo blanco bastante resbaladizo, el tetrafluoroetileno, que posteriormente se podía comprimir, para hacer el mismo teflón, también conocido como fluoroplástico. La propiedad distintiva del teflón, en comparación con otros plásticos, es que prácticamente no se moja con agua, ni con otros líquidos, como el aceite. Además, es el más resbaladizo de todos los plásticos, por lo que ahora se utiliza como bujes en muchos mecanismos, así como componente de lubricantes bastante costosos. Y cocinar en teflón es un verdadero placer. A él no se le pega ningún alimento, e incluso este huevo de codorniz en la placa de teflón se cocinó perfectamente.
Además, este polímero es absolutamente químicamente inerte. Incluso se utilizan para hacer frascos para los ácidos más fuertes, por ejemplo, para almacenar ácido fluorosulfónico, que es capaz de corroer cualquier otro material. Lo único con lo que hay que tener cuidado con este material es con el calentamiento excesivo. El teflón no debe calentarse a más de 250 grados Celsius, ya que a esta temperatura no se derrite, sino que comienza a descomponerse gradualmente en compuestos de fluorocarbono, así como en ácido fluorhídrico, que no es nada saludable. Por lo tanto, al cocinar en sartenes de teflón, se debe preparar solo alimentos que contengan agua, para evitar el sobrecalentamiento del recubrimiento de teflón. Por supuesto, durante el proceso de cocción, las micropartículas de teflón pueden desprenderse y entrar en los alimentos. Pero, según todas las investigaciones, esto no causa ningún daño al organismo, ya que el teflón no se digiere ni se absorbe en nuestro intestino. Bueno, creo que he disipado algunos de sus miedos sobre las sartenes antiadherentes. En cuanto al siguiente tipo de plástico, creo que algunos jardineros y padres jóvenes se han encontrado con él más de una vez. Estoy hablando del conocido poliacrilato de sodio, que hoy en día se puede encontrar en la composición de prácticamente todos los pañales, lo que explica su capacidad simplemente fantástica para absorber la humedad. Pero, por supuesto, es mejor mostrarlo de manera visual. En este recipiente hay aproximadamente 1 litro de agua. ¿Qué piensan? ¿Podrá un pañal común absorber todo este volumen? Veamos. Sorprendente. Pero, ¿a dónde se fue toda esa agua? No, se preguntarán ustedes. Si cortamos un pañal tan hinchado, todo se vuelve claro de inmediato. Toda el agua se ha convertido en algo parecido a un gel, debido al polvo de poliacrilato de sodio contenido en el pañal. En su forma pura, esta sustancia es simplemente un polvo blanco capaz de absorber líquidos en cientos de veces su propio peso, lo cual es bastante impresionante. Desafortunadamente no puedo obtener poliacrilato de sodio por mi cuenta, debido al equipo bastante costoso, y a los procesos complejos requeridos para obtener este polímero. Creo que por eso se obtuvo por primera vez en los años 60 del siglo XX, por encargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para mejorar la retención de agua en el suelo. Y como vemos hoy, el poliacrilato obtenido realmente absorbe agua mejor que cualquier otra sustancia que conozca, por lo que muchos jardineros todavía lo utilizan como hidrogel para plantas. Es interesante, por cierto, que estas bolitas de hidrogel se comporten de manera muy curiosa en una sartén caliente. Este comportamiento se debe al efecto Leidenfrost, que crea algo parecido a un colchón de vapor entre la bolita y la sartén, haciendo que la bolita rebote casi infinitamente. Es interesante que sobre este efecto, en el año 2017, incluso se realizó una investigación y se escribió un artículo científico. El enlace estará en la descripción, pero si les gustó este video, como siempre, no olviden darle un like y suscribirse al canal, para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.